Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros iniciamos con este nuevo capítulo, el capítulo 11, en el cual vemos un poco una controversia en Jerusalén en cuanto al ministerio a los gentiles. Este es uno de los problemas muy serios, porque conocemos que era la iglesia del judaísmo, la iglesia cristiana que nace con los judíos. Jesús era judío, la Virgen era judía, en fin, todo el contexto judío. Nosotros estamos hablando de la Torá, estamos hablando de los profetas, estamos hablando de los libros sapienciales, es decir, hablamos de la Biblia, Antiguo Testamento, para nuestra expresión católica, ¿verdad? Después. Pero esto vendría a ser Tanakh para ellos, Torá, Nevi'im, Ketubim. Y así entonces comienza una controversia en Jerusalén en cuanto a los nuevos que están ingresando y muchos de ellos que eran paganos, gentiles. ¿Cómo hacer? Entonces vamos a escuchar un poco esta lectura en primer lugar, y Pedro que da también el informe sobre la iglesia de los paganos a los cristianos que están en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea para buscarme.
el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole: envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes bautizarán con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les dio a ellos la misma gracia que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos Dios les ha concedido el don de la conversión que conduce a la vida. Entonces, queridos amigos, aquí está este informe, pero ante una controversia. Aquí está comenzando una controversia, una dificultad, ¿verdad?, para los de la iglesia de Jerusalén. El informe se les da a los de la iglesia de Jerusalén. Vamos a mirar un poco algunos de los detalles, vamos a ver en qué consiste, qué es lo que verdaderamente aquí nosotros encontramos. Detrás, el autor sagrado, ya de por sí nosotros entendemos que estamos con la teología lucana, ¿verdad? Es Lucas el que escribe Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, además de tener en la teología siempre el Espíritu Santo que dirige la iglesia, el Espíritu Santo el que va indicando el camino que van a tomar los cristianos para ir presentando la gracia y la fuerza de Dios. Y bueno, pero sobre todo aquí es la universalidad. Ya seguiremos hablando un poquitito más y volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Leemos nosotros hoy la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 6 del 1 al 10. Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia. En las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad. Queridos amigos, y así continúa. Qué hermosa es esta lectura. Hago consecuencias y nací yo que fuera verdad, si verdad, nosotros somos cristianos. La ñande, hoy coroñan de Jevila cristiano añetete. Entonces, esta es la característica. Dicatui ñande ayeva con angayae, she cristiano, haupe, ñandere sarayete, andaya apoy con amba con a. Ñandere sarayete ayeva, handaya pukuipe ñandere kobe, ñahendu hanguaisha, ayeva hanguaisha peñande yara, o yerure añande en su evangelio.
Por eso justamente dice, les exhortamos. Nosotros les exhortamos a decir, peyapóquena. Ani que na pela la pared y te dijan peyapo y te imbaeve. Les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él es el que nos ayuda y nos dice en la Escritura, ¿verdad?, que este es el momento oportuno. Cada momento es un momento oportuno para nosotros. No tenemos que dejar pasar, entre comillas, el tren pasar, ¿verdad? No tenemos que dejar pasar el tren, queridos amigos. Esto quiere decir entonces que todo tiempo que Dios nos ofrece es un tiempo favorable para seguir luchando. Que allá se llama Evaí, pero ñamañar iré allá echar iré allá y cuar iré peñande llana. Hoy ya acá vamos a cañande. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré, no
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Decíamos que es una teología lucana. Lucas es discípulo de Pablo, Pablo es discípulo también de Gamaliel, y así entonces vamos haciendo en esta corriente del universalismo. Es decir, comienzan a pensar, a repensar. Dios no se queda simplemente en un grupito, Dios no es sectario, Dios no es una secta, Dios es universal. Entonces se abre a todos, es la apertura a todos. Y así entonces estamos reflexionando la disputa justamente, o la dificultad, la controversia que existe ya en la iglesia de Jerusalén. Apenas Pedro va y entra a conversar, a comer incluso con los paganos, y entonces ya comienzan los cuestionamientos. ¿Cómo es que? Dice, ¿verdad? Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Bueno, este es el primer elemento, el hecho de enterarse, saber. Hoy que aquí los apóstoles saben ya que los paganos habían recibido la palabra de Dios, habían recibido la predicación de parte de los que fueron allí, Pablo, Bernabé, en fin, todos los otros que fueron predicando a los paganos después de la dispersión también, muchos de ellos. Y entonces, cuando Pedro regresa a Jerusalén, dice en el versículo 2, los creyentes de origen judío lo interpelaron. Hay ya una interpelación. ¿Qué es lo que está pasando? Abren los ojos, saben, conocen que algo sucedió. Y entonces quieren enterarse mejor. Esta interpelación, como nosotros pusimos, si es una controversia, entonces quiere decir que hay una dificultad. Porque también nosotros podemos interpelar a alguien, o podemos dialogar con alguien, o queremos estar bien informados de lo que había sucedido, porque nos preocupa la iglesia como tal, o el crecimiento, o también lo que nos da alegría, ¿verdad?, de que la misma comunidad esté creciendo. Y entonces, aquí Pedro escucha, ¿verdad?, las objeciones a su asociación con los gentiles. Viene y escucha, ¿verdad?, porque cuando él regresa, los creyentes de origen judío lo interpelaron. ¿Cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? O sea, esta es ya una objeción que le están poniendo. Es una interpelación que le están poniendo. Y además, sabiendo que es Pedro, ¿verdad? Pedro, que es la máxima autoridad en este momento de este grupo naciente de la iglesia primitiva. Y le dicen a Pedro, ¿cómo es que entraste a comer con gentiles? ¿Cómo es que te sentaste a la mesa con gentiles? Entonces oyeron los apóstoles, ¿verdad? Y los hermanos que estaban en Judea, que habían los gentiles, recibió la palabra de Dios. La grandeza de la obra entre los gentiles en Cesarea no podía ser ocultada. Primero, luego eso. Ya nos da esa impresión de que la fuerza de Dios, por eso es la grandeza de la acción del Espíritu de Dios que está trabajando en la comunidad cristiana. Y por lo tanto, no podemos ocultarlo. Es la palabra de Dios que actúa, es la palabra de Dios que comienza a convertir y que tiene ya adeptos. Aunque muchos de los cristianos judíos, los que eran de la circuncisión, serían ofendidos, se sienten ofendidos ellos. ¿Por qué? Porque justamente recordemos que Pablo es anticircuncisión. Es decir, Pablo mira mucho más allá.
para Pablo el signo sí es importante, porque también lo hará, ¿verdad? Para algunos, para no ofender, dice las iglesias, etc. Pero ya comienza a proponer y a decirles, aquí no es necesaria la circuncisión. Eso no cambia nada si es que en el corazón de esa persona, de recibirlo en fe, de recibirlo en el deseo de comenzar a vivir la propuesta del Evangelio. Eso sí que es lo importante. Ahí sí que nosotros podemos comenzar a tener controversias o a discutir o a hablar. Pero cuando es simplemente algo externo, una circuncisión o no circuncisión, no hace la esencia, lo fundamental para que yo tome decisiones en mi vida. No había deseo de ocultarlo, aunque muchos de los cristianos judíos, los que eran de la circuncisión, serían ofendidos totalmente, pero aquí no podemos ocultarlo, tenemos que decir, eso es lo primero. Hay una segunda pregunta, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esta es la segunda interpelación. Pedro, vaishandere jotare karu con pecador cuerandi, vaishandere jotare guapujendi cuera. Lucas, cuando te habla en el capítulo 19, ¿se acuerdan? El caso de Zaqueo. O también, si ustedes quieren leer el capítulo 15 de Lucas, que se reunía con los publicanos y pecadores. Aquí se sienta a comer con ellos. Entonces ya viene un llamado de atención, un estironcito de oreja. ¿Cómo es que has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo sé que me que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar.
luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. ¿Cómo? Durante más de 2 décadas, Joaquín Navarro Valls fue portavoz del Vaticano. 6 años después de su muerte, un libro relata sus anécdotas personales con Juan Pablo II, desde sus vacaciones hasta la última rueda de prensa sobre el empeoramiento de la salud del Papa en 2005. El Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la logica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti, poi ci teniamo in contatto. El libro titulado Mis años con Juan Pablo II revela aspectos poco conocidos de la vida y el pontificado de este Papa. Por ejemplo, Navarro Valls reflexiona sobre el interrogante al que se enfrentó el polaco tras conocer que padecía Parkinson. Se planteó personalmente la cuestión de la dimisión, reflexionó sobre ello, rezó durante muchos años. Para mí hay 2 aspectos nuevos en estas memorias, el Parkinson y la reflexión sobre la dimisión. En mi opinión, hizo muy bien en no dimitir. El libro de Navarro Valls describe la singularidad del pontificado de Juan Pablo II y cómo consiguió llegar a la gente, de ahí a que se le conociese como el Papa del Pueblo. Lo que más me ha fascinado y emocionado de este libro es esa revelación de la dimensión humana de Juan Pablo II. No hay otro papa que haya utilizado tan sistemáticamente la idea de las comidas y cenas con invitados para tratar problemas de tan diversa índole. Todos los relatos proceden directamente de las notas personales de Navarro Valls. Solo la introducción y la conclusión se añadieron después de su muerte. Una cosa le impidió publicar el libro después de retirarse como portavoz del Vaticano en 2006. In fondo perché non voleva pubblicarlo in vida. Básicamente porque no quería publicarlo en vida, y otra razón era que se preguntaba quién querría leerlo. Sin embargo, quería tener un libro sobre el Papa. Lo escribió para eso, para ofrecer una visión de lo que no se conoce de Juan Pablo II. Mis años con Juan Pablo II se ha publicado tanto en español como en italiano y ofrece una mirada al interior de la relación personal entre el Papa polaco y su portavoz. En todo el mundo había gente que se estaba muriendo. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús
con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días
reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 11. Aquí tenemos sobre este informe que tiene que dar Pedro, una interpelación de la comunidad de Jerusalén. Estos son impuros, son paganos, son gentiles. Sabemos que la enseñanza, y sobre todo estamos con Lucas, ¿verdad? Lucas como discípulo de Pablo, absolutamente que apunta siempre, ¿verdad?, al universalismo. Entonces todos estos elementos nos ayudan también a nosotros a entender mucho más este mensaje de salvación. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de Dios que actúa, se da a conocer, entra en el corazón de las personas. Y entonces, por otra parte, estos apóstoles y los hermanos de Jesús que se enteran, ¿verdad? Se enteran, conocen, saben, comienzan ya entonces por todas partes a darse a conocer la buena noticia. Se están enterando de que los apóstoles son ahora los alter Christi, apóstoles, apostolado. El enviado, los enviados son ahora entonces los seguidores de Jesús. Pero con esta inconveniencia, el por qué, y ya pues te recuerda, hombres incircuncisos, ¿cómo es que vas a comer con ellos? Los cargos contra Pedro eran simples. Tú que debes ser un judío fiel, te relacionaste con gentiles e incluso con los judíos cristianos. Entonces, esto sí que ya es bastante entonces duro, ¿verdad? Estos cristianos que vienen del judaísmo y estos cristianos que vienen del paganismo. ¿Cómo vamos a ensamblarlos? ¿Cómo vamos a unirlos? ¿Cuáles son las tradiciones de estos judíos? ¿Cuáles son las tradiciones de estos gentiles? Por lo tanto, esto ofende, ¿verdad?, a los judíos cristianos. Así que disputan con Pedro. Ofendeu ellos. ¿Por qué? Y porque nosotros que estamos haciendo la ley, nosotros que decimos que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, nosotros. Y sin embargo, estos son, ¿cómo pueden ser cristianos? Los que no conocen las raíces de dónde viene justamente el cristianismo. De cierta manera, si uno va a mirar objetivamente y se va mirando por una cuestión lógica, lo que dicen los judeocristianos no está mal, ¿verdad? La iglesia judeocristiana lo que está diciendo no está mal. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos están diciendo? Pero que así hay un cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De las promesas. ¿Cuándo comienzan las promesas? Las promesas que comienzan ya desde el Antiguo Testamento con la historia de la salvación. Y ahora nos damos cuenta de que simplemente se quiere aceptar a todos estos que son paganos, que no hicieron ningún camino. Todos estos paganos que están entrando ahora sin haber hecho un camino así como Dios está pensando. Y la comunidad sobre todo sabe muy bien hacia dónde está caminando, ¿verdad? Entonces, has comido con ellos, le dice. Comprar una comida juntos era una señal especial. Yacarutoño 10, entonces una comida que nos une, una comida que nos hace más amigos. El aspecto del banquete y el aspecto de la comida son esenciales para hablarnos de la fraternidad, para hablarnos de la comunidad, para hablarnos del grupo, ¿verdad? Donde nos entendemos todos, donde nos queremos todos. Los cargos contra Pedro eran simples. Tú eres un ser justo, ¿verdad? Tú eres una persona que por ser judío también es fiel, ciertamente. Y entonces de aquí vienen las dificultades. Yo soy fiel, yo soy un judío fiel.
¿Cómo voy a compaginar, cómo voy a ensamblar esta nueva propuesta del universalismo? Porque hasta ahora nosotros fuimos el pueblo elegido, ñante, cueteina, ñante, guapiñimi. Pero sin embargo, esta llamada, esta creencia del pueblo y este compromiso del pueblo está llamado justamente a la expansión de este reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy para
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. En la historia de la Biblia hay dos reinos, la tierra, donde nosotros vivimos, y los cielos, donde vive Dios. Y hemos estado hablando acerca de los seres espirituales, Elohim, el concilio divino, los ángeles y querubines, y el Satán y los demonios. Y el último personaje en el que queremos enfocarnos es en la humanidad. Pero espera, los humanos no son seres espirituales. En Génesis 1 y 2 fueron hechos del polvo, como los animales. Pero nota que Dios llama a los humanos a convertirse en algo más. Él los eleva para que vivan y gobiernen en el Edén, el lugar en donde el cielo y la tierra son uno, y se les invita a comer del árbol de la vida. Sí, ¿qué significa eso de comer del árbol de la vida? Bueno, es una imagen sobre recibir la misma vida eterna de Dios en ti mismo. Se trata de una clase de existencia completamente nueva. Pero espera, seres físicos viviendo para siempre, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, de alguna manera, compartir la vida de Dios transforma nuestros cuerpos para que podamos habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. También transforma nuestra imaginación para que podamos aprender cómo gobernar el mundo como lo hace Dios, en el poder del amor. Este es un llamado asombroso, pero la humanidad es engañada rápidamente por un rebelde espiritual. Sí, él le miente a los humanos diciendo que ellos pueden gobernar en sus propios términos, y Dios los expulsó a todos del jardín. Son cortados de la fuente de vida verdadera. La maldad y la muerte ahora tienen poder sobre nosotros y vivimos en un mundo de miedo, autopreservación y violencia. Pero Dios promete que un día un humano vendrá para derrotar a la maldad y a la muerte desde su fuente y para abrir un nuevo camino hacia un cielo y tierra reunificados. Y esta promesa alcanza su cumplimiento en Jesús. Así es, cuando se nos presenta a Jesús, Él es un humano, pero también es mucho más. Sí, se nos dice que en Jesús, Dios y la humanidad se han hecho uno para que Él pueda restaurar al resto de la humanidad, para reasumir su vocación perdida. Y Jesús fue probado por el mismo ser espiritual engañador, no en un jardín, sino en el desierto. Sí, Él le dice a Jesús la misma mentira. Tú podrías gobernar todo el mundo ahora mismo si te colocas bajo mi autoridad y haces las cosas a mi manera. Pero Jesús sabía que esta mentira lleva a la muerte. Así que Él la rechazó y fue victorioso sobre el poder espiritual de la maldad. Y entonces Jesús comenzó a anunciar que el gobierno celestial de Dios estaba llegando aquí, a la tierra, a través de Él. Así que iba confrontando el poder de la muerte en sus sanidades y sus exorcismos. Jesús estaba abriendo el camino de vuelta a la vida eterna, a gobernar junto con Dios y a convertirnos en nuevos humanos. Sí, Él también confrontó nuestra imaginación, enseñando cómo los poderes espirituales corruptos esclavizan comunidades enteras con sus mentiras. Mentiras como, mi tribu es superior a tu tribu. Pero Jesús dijo que todo ser humano es una imagen de Dios. O la mentira de que el poder viene a través de la fuerza. Mientras que Jesús enseñó que el poder verdadero requiere sacrificio y generosidad. O la mentira de que la paz viene a través de la violencia. Mientras que Él dijo que la verdadera paz viene a través del amor que se entrega a sí mismo. Esta es una nueva clase de humanidad. Sí, una humanidad transformada por la vida de Dios y su amor.
Y Jesús no solo habló acerca de estos ideales, Él los vivió. Exactamente. Él trajo el reino celestial de Dios a Jerusalén para confrontar a los poderes. De hecho, eso fue lo que hizo que lo arrestaran. Bueno, entonces quizás el camino de Jesús no puede vencer a la maldad. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte venidera era en realidad una batalla. ¿Una batalla? Sí, no contra los humanos, sino contra el verdadero enemigo, los poderes espirituales que nos esclavizan a través de sus mentiras. Jesús entregó su vida y permitió que el mal maximizara sus fuerzas contra él. Pero el amor de Dios tiene el poder de crear vida incluso de la muerte. Esto es lo que sucedió cuando Jesús se levantó de los muertos. Y el Jesús resucitado es un humano, pero una nueva clase de humano. Sí, cuando los seguidores de Jesús lo ven resucitado de entre los muertos, Él tenía un cuerpo transformado que podía vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es como una nueva categoría de humano, una que puede vivir y gobernar con Dios por siempre. Jesús es la nueva humanidad a la que somos llamados a convertirnos. Así es, Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Y luego envió a sus seguidores a anunciar que su vida eterna está disponible para nosotros ahora en el presente. ¿Podemos experimentar la vida eterna ahora mismo? Bueno, Jesús dijo que la vida eterna es conocer a este Dios de amor para que nuestra imaginación pueda ser transformada conforme somos liberados para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y confiamos que incluso si morimos, el amor de Dios transformará nuestros cuerpos y nos elevará a la nueva creación. Y así es como termina la historia de la Biblia. Sí, el final es un nuevo comienzo con Jesús y la nueva humanidad gobernando juntos en un cielo y una tierra unidos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Es muy interesante, ¿verdad?, cómo se nos muestra, cómo se está haciendo también este camino. Ellos le echan en cara, en esta interpelación, ¿por qué has comido con los gentiles? ¿Por qué has comido con ellos? Compartir una comida juntos era una señal especial de compañerismo en aquel tiempo y cultura. Finalmente, no considera este compromiso significativo entre cristianos y judíos. Aquí entonces tenemos que mirar, tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que procurar todo lo que se puede, ¿verdad?, para que entremos en esta circunstancia de conocer la propuesta universalista, ¿verdad? Porque esta es una propuesta universalista de Jesús para los hombres, para su comunidad. Has comido, le dice, ¿cómo tú has comido con ellos? Pero recordemos que la comida era una señal especial de compañerismo, de que estamos de acuerdo. Yande la ñande por si uno ñande la pisaba, vaya cumplí años, tiene 15 años, jamás le vas a invitar, ni invitamos a ellos. No invitamos a ellos, porque no hay feeling, no hay que entender. Entonces, desde agua así, la de Santo Ara, la de festejo. Porque y cuapógina que los otros se quieren aprovechar de esta situación. Entonces, no, la pesan de potar la corrupción. Bueno, esta reacción de los judíos cristianos muestra lo grande que me fue fácil el hecho de entrar, hacer, cambiar lo que Dios inició en el hecho de los apóstoles. Cambiar en el sentido de darle vida, cambiar el corazón que está también herido, sanar, que Dios toque verdaderamente con fuerza el corazón de cada uno de nosotros. Hechos de los apóstoles, hechos nuestros, seguidores del Señor. El cambio, decía a los gentiles, no tienen que convertirse en judíos.
y someterse primero a la ley, ¿verdad? Y someterse primero a la ley de Moisés. Entonces, aquí hay una revolución total, porque el judaísmo justamente eso estaba diciendo. Tienen que convertirse a los judíos y someterse a esta ley de Moisés. Entonces, si miramos un poquitito más atrás, vamos a ver que siempre la palabra de Dios siempre insistió en una apertura, es decir, que la gracia y la salvación de Dios está para todos. Y por eso hay que luchar y hay que vivir verdaderamente de acuerdo a esta propuesta del Evangelio. No tienen que convertirse en judíos, aunque convertirse en judíos y someterse primero a la ley de Moisés. Entonces él le dice, arrepiéntanse y crean, y pueden ver a Jesús. Pero ellos no están entendiendo verdaderamente lo que es esta universalidad. Nosotros somos el pueblo elegido. Nosotros fuimos escogidos por Dios para ser su pueblo, ¿verdad? Entonces esto va a crear bastante roncha, bastante dificultades. También les decía a los seguidores judíos de Jesús, reciban a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros de la iglesia. Ahí sobre todo entonces nosotros entendemos, no son informes de la fe que ustedes reciben para la familia, sino que es un compromiso ya, es un compromiso de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que luchar ese cristiano para esa ñemoña nada lleva. Y por eso desde el comienzo nos presenta la ley de Moisés, arrepiéntanse, crean, pueden venir a Jesús, pero también les decía a los seguidores judíos de Jesús. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver. Aquí hay la objeción de los que eran de la circuncisión. Hay una objeción entonces para aquellos que eran de la circuncisión. Es por el segundo punto, no el primero. Se quejaron porque has entrado en casa de hombres. Se quejan entonces por esta razón. Son hombres incircuncisos y más aún has comido con ellos. Al principio él estaba aún preocupado porque verdaderamente no está cumpliendo la misión que Dios le ha encargado. La misión que Dios le ha encargado no es la particularidad simplemente, sino que es un expandirse, dar a conocer, fortalecerse. Y eso es lo que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, en este capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.